Y hoy ha sido como una noche en la que los inconvenientes normales de la vida quisieran opacar nuestra vida de adoración. Y tenemos que entender, y esto es para todos los que están en producción, para Nani, para todos los que están acá, para los amigos que están allí, para Crispo, para Chefcita, para ustedes. Y es que miren, por el camino del servicio al Señor uno se enfrenta a muchos baches. A veces el bache, ¿sabe cuál es? Que sientes que remas solo. Y eso también es una mentira, porque el Señor es el capitán del barco. Uno está en el barco. Uno puede sentir que está solo, pero no es la verdad, porque el Señor y su fidelidad no tienen duda ni temor. A veces se pone uno a hacer un análisis de la vida de los creyentes de este tiempo y parece que la fragilidad en la consagración de los cristianos de este tiempo es muy evidente, porque cualquier cosa los hace tropezar para dejar su vida de adoración, de alabanza y de servicio. Y muchas personas le dicen a Dios: Señor, te seguiré. Pero se enfrentan a cosas sutiles en la vida y eso hace titubear lo que prometieron. Y les digo esto porque hoy vamos a estar estudiando la carta que escribió Pablo a Timoteo, la segunda carta. Y ahí en el capítulo 2 hemos estado estudiando que Timoteo fue un hombre que se empezó a enfrentar desde muy temprana edad a grandes desafíos y peligros por decidirse por Jesús. Y yo les digo, ¿se decidieron por Cristo? ¿De verdad? ¿De verdad se decidieron por el Señor? Entonces, ¿dónde está la historia de esa decisión? La historia de decidirse por Cristo yo la puedo leer en Pablo. Yo puedo leer la historia de decidirse por Cristo en el joven Timoteo. Puedo leer esa historia en parte en el hermano Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas y compañero y colaborador del apóstol Pablo aún en sus prisiones. Puedo leer eso en Priscila y Aquila, aquel matrimonio que decidió servirle al Señor y hombro a hombro trabajar con Pablo y aprender de Pablo profundas enseñanzas doctrinales del Evangelio que le ayudarían luego a un hombre llamado Apolos, un judío muy versado en la Escritura, que un día estaba predicando con gran habilidad y aquella pareja, Priscila y Aquila, lo escucharon y le dijeron que se había escuchado sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo y dijo no, y le enseñaron. Tiene que haber una historia de la decisión por Cristo que ustedes han hecho. Esto se los menciono porque previo a que iniciemos la enseñanza, tienen que entrar en un análisis de verdad si son creyentes y si de verdad han tenido el privilegio de sentir a Dios y con ese privilegio se ha esfumado su duda y su ateísmo. Entonces tienen que lanzarse hacia decisiones que provoquen que la relación entre ustedes y el Señor tenga una historia, porque una relación que no tiene momentos es una relación que no existe. Una relación donde se fundamenta solo los sentimientos. Yo siento, por Dios yo siento. Pero no tiene historia. Es una relación fútil, efímera. Si se decidieron por Jesús, hoy nos vamos a confrontar con hombres que decidieron que entre ellos y Jesús habría una historia. Y que esa decisión cobraría peso. Porque habría una serie de evidencias
que corroborarían que ellos eran discípulos de Jesús y seguidores de Jesús. Y vamos hoy a ir a ese capítulo 2 de 2 de Timoteo y vamos a estar leyendo el verso 6, donde el apóstol Pablo va a hacer una ampliación en el verso 6 de una serie de ejemplos que ha venido dando sobre el verdadero cristiano. Y entonces él lo compara inicialmente diciendo que ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y en el verso 6, él dice que el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar de el fruto de su labor. Pero anterior a eso, él ha dicho que el atleta y también el que se toma por soldado no se enreda en los negocios de la vida. Nuestro amigo Saulo estuvo explicando esto. Y hoy yo voy a hablar sobre el agricultor y más adelante vamos a avanzar en el verso 7. En el verso 6, él está diciendo que el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de esta carta desde Roma. Y la multiculturalidad que tocó al Imperio Romano fue impresionante. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano logró permear con su cultura, una cultura no solo de violencia, sino una cultura de culto al cuerpo y a las pasiones que moran en nuestros sentidos. Y en ese permear a las culturas diversas, porque se extendieron hasta Roma, se extendieron hasta Britania en esa época, que hoy en día es Gran Bretaña, se extendieron de una manera impresionante en el mundo antiguo, toda Europa. Pues él necesitaba que diferentes tipos de ejemplo lograran encontrar un contexto para que la gente los comprendiera. Por eso él habla ¿de qué? Del soldado, porque no eran pocos los soldados que Roma reclutaba y no eran pocos los ejércitos que también Roma les pagaba para que se hicieran parte de la fuerza armada con la que Roma invadía y conquistaba. Luego él habla a los atletas, porque una de las cosas que difundió Roma y que adoptó también del sistema griego eran las olimpiadas, el deporte, el cual era visto por miles de personas en el Coliseo romano, que aún hoy día subsiste en parte. Entonces miles de personas podían entender la analogía o comparación que Pablo estaba haciendo cuando habló del atleta. Y ellos entendían que en ese campus, en ese estadio, en ese Coliseo romano, ellos habían visto a muchos atletas correr, pero solo uno ganaba. Y solo ganaba el que cumplía las reglas y se entrenaba. Ustedes leerán, si les gusta de verdad ser cristianos, en la Biblia, que el apóstol Pablo dice algo, y es que él golpeaba a su cuerpo para hacer que su cuerpo hiciera lo que él le exigía que hiciera. Pero ahora está hablando del agricultor, porque muchísima de la audiencia que escuchó a Pablo también era gente que vivía del oficio de sembrar la tierra. Así que la gente podía entender desde diferentes ámbitos, fuera desde el ámbito del descanso y salir a ver algo que los distrajera, como entrar al Coliseo, o fuera desde el oficio mismo en el que habían visto a los soldados romanos que todo el tiempo estaban en ciudades conquistando y todo el tiempo estaban viviendo el rigor de la obediencia a un superior, y la gente lo iba a entender fácil. Y ahora está hablando a la gente que inevitablemente ha visto tanto a aquellos que están en el mercado como a aquellos que están sembrando, como a aquellos que van de compras al mercado. Y él dice que ningún agricultor puede gozar del fruto si no se dedica a cultivar disciplinadamente. Leámoslo. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Él está diciendo, miren hermanos, si desean recibir un resultado de su vida como cristianos, deben ser esforzados. Si desean comer del fruto
de su vida de fe necesitan entender que lo primero que hace alguien que vive del campo es empezar a arar la tierra, sea bajo la lluvia o sea bajo el sol, o sea cual fuere la circunstancia. Debe continuar y debe proseguir, porque tiene una vista puesta en el futuro. ¿Usted cree que el agricultor se ve supeditado o que ve como un obstáculo el clima para empezar a preparar la tierra? No, él salta por encima del obstáculo de si el calor ha tostado tanto la tierra que cuando él clave el arado, la tierra resista el golpe y le toque darle con más dureza y sea más riguroso, sea más dispendioso y lo agote aún más rápido de lo que él esperaba. Hermanos, no pueden vivir y esperar un fruto en Dios si no entienden que deben vivir vidas de verdaderos cristianos, que es vidas de obediencia. Si les llueve, lleguen a la congregación a adorar al Señor. Si les hace sol, lleguen a la congregación, que es los primeros pinitos de una vida de obediencia, porque luego van a tener que obedecer cosas más complejas. Debe ser persistente en eso, porque el oír la palabra ara el corazón del hombre. El oír la palabra va encaminando las prioridades del cristiano y empieza a comprender que la vida de él es arada en la persistencia a la obediencia. Es que no quiero ir a la iglesia, pero voy porque mi corazón está siendo arado para que la semilla de la obediencia en mí dé fruto. Voy a ponerle un ejemplo porque quiero enseñarle un ABC. ¿Cómo puedes persistir en el cuidado de la iglesia del Señor? Que es cuando alguien dice quiero servirle a Dios, eso está inmediatamente conectado con el cuidado de los hijos, hijas y cuerpo de Cristo. Servir a Dios y decir yo quiero servirte está conectado es con ayudar en el cuidado de la iglesia. Pero ¿cómo podría entregársete algo de tanto valor que Jesús compró y no hubo otra forma sino con su vida en la cruz? ¿Cómo podría Dios ponerte a ayudar a cuidar a su pueblo? Lo que su Hijo compró para el Padre con su vida en la cruz del Calvario. Si ni siquiera eres capaz de obedecer en algo sencillo, ejercítate en la obediencia de congregarte con la finalidad de que desarrolles la disciplina de perseverar. Si tú no perseveras en obedecer, tú no puedes perseverar en algo de tan sumo cuidado como cuidar almas. Porque si lo haces mal, traes condenación sobre tu vida. Cuando tú piensas en servir a Dios, eso está conectado, es con el cuerpo del Señor. Y ese cuerpo debe ser cuidado por aquellos que están bajo la guianza de la palabra de Dios, la cual Dios ha inspirado. Ustedes quieren que el Señor les permita, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo a través de este ejemplo, que un día coman de la labranza del fruto de su esfuerzo en Dios. Pero ¿cómo podrán comer de ese fruto si no saben cómo cuidar? Porque tampoco saben arar la tierra, porque ni siquiera dejan arar sus vidas. Si no dejan que Dios are sus vidas a través de algo sencillo como la obediencia a encontrarnos para leer juntos la Biblia, meditar juntos en ella, ser estorbados por la Biblia y ser también alentados, porque cuando veo la obra de la palabra de Dios en otro, me aliento a vivir en esa verdad, porque me doy cuenta que obra de múltiples maneras en diferentes circunstancias de las vidas de mis hermanos.
¿Ustedes creen que yo no me sentí alentado a vivir en Dios cuando vi el camino de perseverancia de mi amado hermano Alejandro Alonso, a quien veré un día cara a cara en la presencia del Señor y tocaremos juntos para Dios? Claro, Alejandro Alonso me alentó. Yo escuché a Alejandro Alonso desde que yo era un niño, cuando cantó canciones como se ve desierta la ciudad, solitaria en la multitud, la desesperación se siente más, en tinieblas es su luz. ¿Será que hay algo más? Mira, hay otra realidad. Y pasaron los años, y cuando llegué a los pies de Cristo, hace 20 años, Alejandro Alonso seguía escribiendo. Y escribió canciones como perseguidos y angustiados, del mundo desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Y aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Llenos de gozo salieron para llevar su mensaje de luz a un mundo en oscuridad. Nos hablaron de aquel que murió en la cruz para entregarnos libertad de toda maldad y amarnos por la eternidad. Lo veía que nunca dejó de cantar y yo decía, no puedo dejar de cantar. No importa si soy pastor, yo no puedo dejar de cantar al Señor, porque tengo el ejemplo de un hermano que es pastor, que ha sido misionero en sitios de guerra para llevar y establecer el evangelio en medio del fragor del fuego armado. Tengo el ejemplo de un verdadero soldado del evangelio. Él me inspiró y lamento que se haya ido, pero me alegro que se haya ido. La contrariedad de sentimientos encontrados. Cuánto me inspiró un hombre que entendió que no podría gozar del fruto de su labranza si no aprendía a dejar que la Biblia lo arara y le enseñara a obedecer en lo básico, para luego enseñarles a otros a perseverar en la verdad. Quiero gozar del fruto de la labranza que he tenido durante años. Han sido 20 años predicando. Desde el primer día que conocí al Señor empecé a decirle a la gente que Jesús es real, que su amor es verdadero, que no hay punto de comparación entre el disfrute del pecado y Cristo, que es más adictivo Cristo que las drogas, lo dijo con conocimiento de causa. Que la experiencia de tener a Cristo es llorar de alegría cuando uno aprendió a llorar solo de frustración y soledad. Quiero disfrutar esta labranza, pero quiero enseñarles que no podrán ver el fruto de su vida en el evangelio si no aprenden a dejar que el Señor los are y los estorbe con su verdad, diciéndoles que el que tomara el arado y mira hacia atrás ya no es digno de Cristo y que Dios no va a negociar eso. Quiero disfrutar de la labranza porque he estado sembrando el evangelio en circunstancias favorables y desfavorables. He sido llevado a otras ciudades con promesas de hospedarme en un lugar y tener que dormir en el suelo. He tocado en las calles, he predicado en cárceles, he predicado en colegios. Me han juzgado por mi imagen y me han dicho hasta satanista. He sufrido la desaprobación de mis propios hermanos y he vivido el rechazo de la propia iglesia. Pero he aprendido que mientras siembro las palabras del Señor Jesús en otras vidas, Él ha estado conmigo ahí. El Señor aró mi vida y la aró para sembrar en mí un fruto, una semilla que ha dado fruto. Yo le pude predicar a Cristian, a cada uno de los que me escucha y está hoy acá en mi casa, pude avivarlos con las palabras del Señor para que entendieran que el evangelio no era una religión, que el evangelio es bellísimo,
que el Evangelio da una vida que uno dice, ¡y carajo! ¿Yo por qué llegué tan tarde? ¿Por qué resistí tanto al Señor? ¿Por qué fui tan tonto si la vida es lindísima con Él? Si es lo único que va en contra de la corriente y le gana a la corriente, Jesús. Pero no podrán disfrutar de la labranza en el Señor si no entienden que necesitan dejar que Él los are, que los rompa, sacando de ustedes lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es ningún punto de vista humano, porque de hecho golpea el punto de vista humano. El Evangelio nos parte en dos pedazos, porque el Evangelio es tan profundamente verdadero que irrumpe con gran fuerza para dividir a quien lo escucha en dos pedazos, antes y después de escuchar el Evangelio de Jesús. Ustedes y yo nos esforzábamos en la labranza de nuestro pecado. Por eso el fruto que recibimos de aquel esfuerzo fue lágrimas, sufrimiento, pérdida, dolor, escasez, experiencias de confusión y profundas realidades que nos confrontaron como ¿para qué vivo? ¿O qué sentido tiene la vida? Pero ahora ha llegado el labrador, el que lanzó la buena semilla, el que la regó y la abonó con su sangre para decirnos esta noche: si quieren disfrutar de mi labranza, deben perseverar en mí. Deben ser esforzados, deben dejar que mi palabra los siga arando. Deben dejar que mi semilla siga sembrándose profundamente en sus vidas, si quieren de verdad tener un fruto en mí y tomar de ese fruto. No pueden ser titubeantes. Deben aprender el ABC de la vida cristiana. Primero aprendemos a reunirnos juntos para cuidarnos entre nosotros a la luz de la Biblia. Y hacemos eso con persistencia, sin titubear, para aprender la disciplina. ¿La disciplina de qué? De la perseverancia. La perseverancia de los santos. Mantenernos unidos como un cuerpo permanece junto y se cuida. Luego aprendemos a aprender de otros cómo se presenta el Evangelio, y aprendemos de otro a recibir la exhortación y con humildad agachar la cabeza. Aprendemos a través de otros que no somos perfectos y que Dios ha utilizado a otros para que todo el cuerpo bien orquestado con diferentes dones y talentos aprenda a estar unido, y en esa unidad de ese cuerpo aprenda a trabajar en la armonía del amor y del perdón, restaurándose cada vez que se ofenden, se lastiman y se fallan. Luego aprendemos a cuidar a otros con esas normas. Aprendemos que así como aprendimos a reunirnos recurrentemente con disciplina, con esa disciplina hay que cuidar la vida de aquellos que van llegando al Señor, porque son niños espirituales. Que no puedo dejar de hacer el servicio, sea presencial o en streaming, porque se conecten poquitos o hartos. Que no puedo dejar que irrumpa el ánimo de los demás en mi consagración y en mi relación con Dios, porque estoy sembrando la palabra. A veces bajo el inclemente sol, a veces bajo la lluvia, a veces con otros que me ayudan para arar la tierra, y a veces con nadie que me ayude, pero el Señor sí está aquí y Él me ayudará. ¿Quieren disfrutar del fruto de su trabajo en Dios? Necesitan aprender a perseverar en lo básico para que les sea delegado lo importante. Entonces el Señor, que hace promesas que puede cumplir, ¿sabe qué dice? Que el Señor recompensará a cada uno según fuere su obra. Perseveren en el Señor, porque es la única manera de que tengan y puedan comer del fruto de la labranza que han hecho en Dios. Pero si empiezan a sembrar sin dejarse arar, sembrarán la semilla que les da la gana, la que les parece que es buena, y la única semilla que Dios quiere que yo siembre es la de su palabra. Dios no quiere que yo siembre la semilla del punto de vista humano,
Porque cuando se siembran semillas que no son las del Evangelio, vemos a los mercaderes de la prosperidad sembrando la semilla del mercantilismo, de su religiosidad y su herejía. Otros siembran la semilla del hedonismo, donde Dios quiere es que el hombre brille y no Cristo. Y entonces vemos a hombres haciéndose publicidad, fascinados con su propia imagen, en un hedonismo y en un humanismo donde ellos están sentados en el trono de su propio corazón y la iglesia se tiene que parecer es a ellos, no a Cristo. No, amigos, la única semilla que Dios, el Dios de los cielos, acepta que yo siembre es la del Evangelio de su Hijo Jesucristo, quien murió obedeciéndolo a Él y resucitó para darnos vida juntamente con Él. No siembren otra semilla en la gente. No le digan a la gente cosas que Jesús no enseñó, para que disfruten de la labranza, luego de haber persistido en sembrar la verdad una y otra vez. Y el que los honre no sea su trabajo, sino Dios mismo, diciéndoles: yo he hecho florecer la semilla del Evangelio que una y otra vez has regado guardando mi verdad. Entonces yo te voy a dejar comer del fruto de ese esfuerzo. ¿Me entienden, amigos? No sean titubeantes. Entiendan esto. Es normal los inconvenientes. Son normales las luchas. Es normal a veces sentirse desanimado, porque usted está en un estuche de debilidades. Acéptelo, para que sabe qué haga. Cuando esas cosas lleguen a su vida, diga: es normal. Y no le da mamera ir a la iglesia y no le da mamera servirle a Dios. ¿Por qué? Porque está desanimado. No, es que el ánimo a veces está arriba, a veces abajo. Pero la decisión de servir a Cristo, eso nunca lo puse en mi ánimo, eso lo puse en mi corazón. El Señor ha estado conmigo y cuando he estado desanimado, Él ha sido mi ánimo, Él ha sido mi alegría, Él ha sido mi estímulo. Por eso no tiene nada que ver con mi vida de fe. El Señor ha estado conmigo cuando llueve y cuando hace sol. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir este mensaje. Oro para que todos mis amigos dejen que tú los ares, porque uno no puede dar frutos si no es arado. Entonces la semilla no entra, Señor, y todo la puede destruir. Pero cuando la semilla entra porque la tierra fue arada, entonces la semilla empieza a encontrar raíz. Puede echar fuertes raíces porque la tierra se preparó para que eso pasara. Oro para que mis amigos dejen de resistirte y cuando el arado de tu palabra se ha lanzado a sus mentes, ellos no la resistan, sino como una tierra dócil digan: amén. Tú lo dices, amor, tú lo dices, Jesús, y yo digo lo mismo. Señor, voy a congregarme disciplinadamente para desarrollar la disciplina de ayudar a cuidar a otros, pero empezaré con la disciplina de dejar que tú me cuides, de congregarme, de verme con mis hermanos, de orar por ellos, de estudiar con ellos tu palabra, de celebrar con ellos tus victorias y tu fidelidad, Señor. Oro por la iglesia y te ruego, Señor, que ellos dejen que tú los ares, para que aprendan la perseverancia de los santos y para que en esa perseverancia echen fuertes raíces y un día den frutos tan abundantes que tu palabra dice: los hombres puedan comer de ese fruto y aún las aves del cielo puedan hacer nido en sus ramas. Bendice a cada uno de mis hermanos con nombre propio. Te lo ruego en el nombre de Jesús por su mérito. Él fue el que murió en obediencia y resucitó para siempre y nos dio vida juntamente con Él. Bendice a los matrimonios y bendice a los solteros. Bendice a las madres, cabeza de familia, y bendice a los jóvenes que trabajan para ayudar en sus casas. Bendice a los estudiantes y bendice a los empresarios. Bendice, Señor, a los que están desempleados y ábreles puertas, porque tus misericordias son nuevas a pesar de nosotros mismos. Hoy oro en tu nombre, porque tu nombre es santo en toda la tierra y porque tú eres el único capaz de hacer las cosas que al ser humano se le salen de control. Te alabo y te bendigo y tu compañía me encanta. Te amo, mi Rey. Gracias, Señor, por arar mi corazón con tu verdad.
Y gracias por dejarme conocerte un pasito a la vez. Gracias por dejarme disfrutar del Evangelio, porque es el viaje más bacano y más bonito que he emprendido en mi vida. Y gracias por tu compañía, que nunca ha faltado, Señor. Tu fidelidad es para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, dulce Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos amigos, nos vamos a ver el día jueves. Mañana se ven las mujeres en Juntas para Crecer a las 8 de la noche. El viernes vamos a tener la tertulia con nuestro querido amigo Saulo a las 8 de la noche. Y a las 3 de la tarde nos vamos a ver en Candelaria. Candelaria, 3 de la tarde, con nuestros niños. El día domingo nos vemos en Anunciadores para celebrar juntos lo que toda esta semana ha hecho nuestro Señor y Salvador. Un abrazo maravilloso. Dios los bendiga. Sean felices con Cristo. Chao. De camino a mi trabajo una vez más,